Hoy de una manera muy diferente, estamos tratando de poner ahora el mensaje de la palabra del Señor como cada domingo. Y es una bendición para mí y para cada una de las personas que nos escuchan poder traer frases y en la secuencia de mensajes que estamos trayendo, mensajes con relación a lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Y lógicamente son frases muy importantes que cada uno de nosotros deberíamos entender la profundidad y las características y el motivo por el cual nuestro Señor Jesucristo llamó la atención. Para eso vamos a pedir a nuestro Señor en esta oportunidad que nos brinde la bendición de poder tener no solamente la presencia de su Espíritu, sino también tener celos de poder exponer con claridad el mensaje del Señor. Padre, yo te doy gracias por darnos la oportunidad de exponer nuevamente, Señor, como cada domingo, tu palabra, Señor. Ayúdanos y danos la bendición, Dios mío, de entender con claridad cada una de las palabras, Dios mío, que tú, mi Señor, nos dejaste. Te lo pedimos todo esto en el precioso nombre de Jesús. Amén. Hoy específicamente, hablando específico de lo que dice el Señor Jesucristo, hoy yo quise titular la meditación de hoy, cuando la fe es atacada. Cuando la fe es atacada. Y nosotros sabemos que hay muchas cosas que se atacan en el día de hoy. Lógicamente, hay muchas cosas que la gente ataca en el día de hoy porque lo ven como cosas negativas, cosas que realmente hacen daño. Yo quisiera mencionar alguna de ellas. Por ejemplo, la gente ataca o rechaza lo que tiene que ver con los asesinatos, los abusos, la discriminación, las dictaduras, la esclavitud, las violaciones, la drogadicción. O sea, hay muchas cosas que son negativas que mucha gente rechaza, otros desgraciadamente no, pero la mayoría de la gente rechaza todo este concepto que realmente son conceptos negativos que algunos de ellos hasta han destruido mucho la humanidad y la siguen destruyendo en el día de hoy. Pero si nosotros vemos que se están atacando conceptos que son negativos, quizás en medio de todo lo que estamos presenciando, no lo veíamos tan absurdo porque son cosas negativas. Pero lo absurdo es cuando vemos que hay seres humanos y la humanidad empieza a atacar cosas que son positivas, cosas que hacen bien a la humanidad, cosas que son realmente de beneficio para cada uno de nosotros los seres humanos. Yo por mencionar, por ejemplo, algunas, por ejemplo, el casarse. Hoy día vemos realmente como hay mucha gente que no quiere casarse. Prefieren convivir juntos y atacan a las personas que realmente quieren hacer esos compromisos de casarse y convivir como debe ser realmente legalmente. Otra de las cosas que se rechaza es con relación a los embarazos. Y el ser humano ha rechazado y se hace una promoción hoy día muy grande con relación al aborto y a todas estas ideas absurdas de lo que es el embarazo. En vez de ser una bendición, muchos lo encuentran como un obstáculo, como una carga, como un problema, ¿no? Otra de las características también es lógicamente el hogar de un hombre y una mujer. Y se ataca a cada uno de los conceptos, y el concepto es totalmente bíblico, viene de parte de Dios. Por eso dejará al hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. O sea, la unión entre un hombre y una mujer, entre Adán y Eva. O sea, todo el concepto que trae Dios de lo que es el hogar, que hoy día se ataca, porque realmente dicen que hay otras ideas, hay otras formas, hay otros niveles, que son las que ustedes saben que se promueve en el día de hoy, que son totalmente absurdas. Otra de las cosas que a mí me llama mucho la atención, y cuando hablo de la fe, y hablo del interés que la gente debe tener en la fe, y cuando miramos en este tiempo ahora del virus, en que mucha de la gente tenemos que hacer lo que estamos haciendo ahora, o sea, predicando dentro de nuestras casas, orando dentro de nuestras casas, leyendo la Biblia dentro de nuestras casas, escuchando estudios bíblicos de nuestras casas, y todo hacerlo desde nuestras casas. Nos damos cuenta que la gente que está teniendo interés de poder buscar, que la gente que está teniendo pasión de querer buscar, que la gente que está buscando la manera de poder alimentarse, independientemente que no pueden y le tienen el impedimento de no poder ir a la iglesia, a pesar de eso hay gente que son indiferentes y actúan indiferente en cuanto a no querer buscar con pasión lo que es el Evangelio.
Pienso mucho, por ejemplo, hace poco vi una película donde había un combate tremendo de una guerra antigua. Y la gente venía en sus caballos, la gente venía a pie y venían con sus armas y venían con un énfasis o con una pasión, con un patriotismo tremendo de poder defender la bandera que ellos representaban, defender el pueblo que ellos representaban, la nación que ellos representaban. Y venían todas lógicamente, las tribus y grupos de militares totalmente, lógicamente, enemigos. Y se aparecieron enemigos por el lado derecho, por el lado izquierdo, por la parte de adelante, por la parte de atrás. Y cuando ellos vieron, todos aquellos guerreros que iban a combatir, vieron que estaban rodeados de una cantidad de enemigos inmensamente grande. Y que ellos realmente no eran un grupo totalmente con la capacidad para poder decir, vamos a ganar esta pelea. Todos se miraron y ¿qué íbamos a hacer? ¿Seguimos? ¿Renunciamos a esto? ¿Nos rendimos? Y lo que me llamó muchísimo la atención dentro de este grupo fue la pasión que ellos tenían por tratar de defender hasta el último momento, la convicción que ellos tenían de defender sus intereses, de defender lo que ellos entendían que era correcto, y murieron por eso. Me pongo a pensar en el día de hoy, y con todo esto del coronavirus, hasta dónde somos capaces nosotros de pensar que tenemos esa misma pasión, así como se tiene en el patriotismo y en el fútbol, en cualquier otra idea, con esa pasión, con ese deseo de poder buscar las cosas de Dios, no importa que estemos en la casa. Y buscar de Dios en cada momento que aprovechamos aquí dentro de nuestros hogares. Y me pongo a pensar en lo que dice el Señor Jesucristo cuando dice estas palabras. Y esta es la palabra de hoy de nuestro Señor Jesús. Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y quiero llamar la atención cuando vuelva a repetir ahora el versículo y las palabras que el Señor, literalmente nuestro Señor dijo. Quiero llamar la atención en algunas palabras. Dice, bienaventurados los que padecen persecución, o sea, aquellos que son perseguidos por causa, no porque hicieron algo malo, sino por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo primero que quiero llamar la atención es cuál es la realidad de la persecución, porque quizás nosotros pudiéramos pensar, al hablar de persecución, que eso no tiene que ver con los Estados Unidos de Norteamérica, porque los Estados Unidos de Norteamérica tenemos nuestro Tratado de Libertad, proclamamos la libertad y realmente tenemos la bendición de poder tener nuestros templos abiertos y poder adorar a nuestro Señor de la manera en que queremos hacer. Ahora, ¿hasta cuándo? Y es una pregunta clave. ¿Hasta cuándo hemos sufrido tú y yo por la fe? Muchos cristianos han sido perseguidos por personas que no son cristianas. E incluso hasta otros cristianos de otras creencias diferentes han perseguido a gente que son cristianos. Los grados, yo diría, del crecimiento de la fe atacada son estos. Hay críticas, hay discriminación, hay amenazas, hay arrestos, hay azotes, hay torturas e inclusive hasta ejecuciones. En la Biblia hay un ejemplo bien claro de este tipo de persecución. Dice en Hechos capítulo 7, versículo 59, hablando de un hombre que dentro de la cristiandad se llegó a decir que era... o se dice todavía que es el héroe de la fe. Y era Esteban. Hechos 7:59 dice, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Un hombre que sencillamente, por su fe, fue apedreado,
fue ejecutado de esa manera cruelmente, injustamente, sencillamente por su fe. Pablo fue otro ejemplo también de odio de los judíos en contra de los cristianos. Dice en ese mismo libro de los Hechos, en capítulo 9, versículo 29, dice: y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarles. En ese tiempo, y cuando estamos hablando de ese tiempo, estamos hablando en el tiempo bíblico, y lógicamente después del tiempo bíblico, después que ya surgió la iglesia, y la iglesia, desde que surgió la iglesia, hay mucha gente que odia a la iglesia, hay mucha gente que ataca a la iglesia, hay mucha gente que persigue a la iglesia. Los gobernantes romanos ejecutaban a muchos cristianos, sencillamente por su fe. Uno de los más destacados, y hay una lista alrededor como de 10 gobernantes romanos, que ejecutaron y mataron a muchísimos cristianos en esa época, como Maximiliano, Nerón, Marco Aurelio, Claudio, Trajano, Domiciano y otros infinitos más. Sencillamente atacando a los cristianos por su fe. Los cristianos en aquella época se escondían porque era ilegal, era totalmente ilegal poder reunirse como cristianos. Y es en aquel momento que existen las famosas catacumbas. Y en ese tiempo de las catacumbas, muchos de ustedes ven en el día de hoy, cuando hay un logo que aparece de un pececito, y muchos preguntan qué cosa tiene que ver el pececito. Bueno, el pececito viene específicamente de ese momento de las catacumbas, en que aquellos cristianos, por esconderse del gobierno romano, tenían que poner señales en diferentes lugares para que los cristianos supieran dónde podían reunirse o dónde se iban a reunir. Y uno de los señalamientos que ponía era un pez, para poder despistar a los romanos de dónde ellos se estaban reuniendo en ese momento. Dice la historia también que hubo ciudades enteras que fueron arrasadas por los romanos, matando a todos los cristianos que vivían allí. Y quizás no pudiéramos pensar eso como algo que ocurrió en el pasado, que ya en el día de hoy no se hace exactamente de la misma manera. Y quiero decirte que después del siglo XX hasta el día de hoy han sido asesinados 45.5 millones de cristianos sencillamente por su fe. El 65% del total de cristianos asesinados por su fe en 2 milenios. Hoy día, en Irak, y voy a mencionar por ejemplo en el año 2003, en 6 años consecutivos, Irak asesinó a más de 2.000 cristianos. En la India, más de 5.000 cristianos han sido torturados en solo 2 años, desde el 2008. Actualmente en países del África, Egipto, Pakistán, Indonesia y otros más, es algo diario el abuso, la tortura, los asesinatos en contra de cristianos. En el 2020, la lista es la siguiente: 2.983 cristianos han sido asesinados. En el 2020, 9.488 iglesias fueron atacadas. En el 2020, 3.711 cristianos fueron detenidos. ¿Y cuál fue el motivo? El motivo ha sido la opresión islámica, la opresión comunista, el nacionalismo religioso y sobre todo el odio por la fe cristiana. Cada semana, hoy día, 8 cristianos son asesinados, 300 nuevos encarcelados y 23 son torturados a causa sencillamente de su fe en Jesucristo. Hay más de 50 países del mundo que persiguen a los cristianos. Y usted dirá, pero bueno, eso tiene que ver en otro continente, eso tiene que ver en otro lugar, eso tiene que ver en otra nación, eso no tiene que ver específicamente con nosotros. Y lo que nosotros no nos damos cuenta, que cada uno de los argumentos
que se utilizan en la vida moderna hoy día en este mismo país, que están en contra de los principios que se emanan de la palabra del Señor, eso es un ataque a la fe cristiana. Muchos han mencionado, y ustedes lo saben, que la base de esta nación, lógicamente, fue la base de fe. Y de alguna manera, por un lado, por el otro, por el modernismo, por el liberalismo y por todas las ideas estas absurdas totalmente, se está atacando la fe. Y muchos de nosotros alimentándonos sencillamente de lo que oímos de ese ataque y no defendiendo con nuestro testimonio, con nuestro vivir diario, con nuestra pasión, con nuestro deseo de ponernos delante de este video y poder escuchar y alimentarnos de lo que es nuestro Señor Jesús. Usted dirá, ¿tendrá que ver esto conmigo? Sí, tiene que ver contigo. En este país hay persecución. Y estamos viviendo lo que nuestro Señor Jesucristo en sus palabras dijo claramente que iba a pasar. Ahora, ¿cuál es nuestra actitud ante esa persecución? Ser perseguido por causa de la fe es ser perseguido por causa de Cristo, es ser perseguido por causa de la justicia, como dice la palabra de Dios en ese mensaje de Jesús. La iglesia de Tesalónica fue fundada, fíjense qué cosa, las iglesias de Tesalónica fueron fundadas aún en medio de toda la persecución que se estaba haciendo. Y eso me hace recordar muchísimo del país donde yo vengo, que lógicamente había mucha persecución en aquella época. Hoy día no la hay de esa manera. Y lógicamente usted nota la debilidad en muchas ocasiones, a veces de cristianos, porque no han sido perseguidos, porque no han sido probados acerca de la fe. Y eso es el temor, realmente muchos de nosotros como cristianos, el temor que pueda pasar en muchos de nosotros como cristianos en este país, que vemos lo fácil que es ser cristiano, lo sencillo que se convierte y la indiferencia de mucha gente, cuando realmente lo que notamos es que hay quizás falta de atención a esa persecución que está destruyendo a nuestra fe en Cristo. Las iglesias de Tesalónica fueron fundadas en medio de esa persecución. Primera y segunda de Pedro y Hebreos van dirigidas específicamente a iglesias que fueron perseguidas en ese tiempo. Desde que comenzó la iglesia ha sufrido esa persecución. Todos los que buscan vivir en la justicia de Dios revelada en su palabra, y oye bien, todos los que buscan vivir en la justicia de Dios revelada en su palabra, padecerán persecución. Ser perseguido es como una marca hoy día en un cristiano. Es como que si no realmente luchas o no sufres por causa de la fe, es porque no estás viviendo la fe. Te tienen que molestar las cosas que quieren destruir la fe. Hasta un sencillamente muñequito, aún sencillamente una comedia, hasta sencillamente un periodista que hable mal de los cristianos, que hable mal de la iglesia, que hable mal de la fe, que hable mal de nuestro Señor Jesucristo, se burle, eso es persecución. Y cada uno de nosotros deberíamos estar enojados, bravos, porque realmente están atacando lo que nosotros consideramos que es nuestra pasión. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No es tenerle miedo a la persecución. Los cristianos en el tiempo romano eran lanzados a aquel circo romano, medio de un terreno lleno de arena, donde sacaban leones hambrientos. Y si ellos renegaban de su fe, eran liberados, pero si ellos no renegaban de su fe, entonces eran sometidos a esa tortura de morir comidos por leones hambrientos. Y no renunciaban a su fe, porque sabían en quién habían creído, como decía el apóstol. Yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esa es la pasión que necesitamos hoy día. Ese es el deseo que necesitamos de ver un video que tiene que ver con el mensaje del Señor Jesucristo. Pero eso lo tiene que sacar de ti.
Hoy día el cambio de sexo y hasta una certificación de nacimiento, oigan bien, una certificación de nacimiento cambiándome quién yo soy. O sea, si soy una mujer, pues cambiándome de que sea un hombre. Y si soy un hombre, cambiando de que soy cuando naciste hombre o naciste mujer. Eso es ataque a la fe. Eso es ataque al mensaje del Señor. Eso es ataque a la obra de Dios. Los abortos. Dios manda a ese bebé y somos capaces de matarlo. Y mucho más ataque a la fe. Si el mundo odia a Jesús, te va a odiar a ti también. Si tú crees en Jesús. La palabra de Jesús en cuanto a esto no era solamente para aquellas personas de aquella época. Lo es igual para la gente en el día de hoy. Y yo diría con más énfasis que mucho antes. Nuestra actitud ante todo esto no es salir y empezar a matar anticristianos. Nuestra actitud no es salir en marcha y hacer huelgas por todas partes y combatiendo y atacando hasta físicamente, como muchas veces hemos visto en muchas ocasiones marchas que se emprenden en favor de la paz y lo que hacen es empezar a atacar a toda aquella gente que se van en contra. Cuando te maltraten por causa de la fe, no hay lugar para la tristeza, sino hay lugar para el gozo. Recuerda que el pasaje dice lo que hicieron los discípulos de Jesús al ser maltratados por causa de Cristo. Miren lo que dice Hechos 5:41. Cuando ellos fueron atacados por causa de la fe, ellos salieron de la presencia del concilio, dice la Biblia, la palabra de Dios, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. No que me voy a entristecer por eso. ¿Recuerdan ustedes la historia de cuando Pablo estaba allí en la cárcel? Estaba en aquel cepo prisionero y estaba con Silas. Y en medio de aquella persecución, en medio de aquel azote, en medio de aquel, dice la Biblia, la palabra del Señor, que se pusieron a cantar, a alabar el nombre del Señor. Qué gozo, qué privilegio. Que me discriminen, que me persigan por causa de mi fe. Por causa de mi Señor Jesucristo. ¿Cuál es la bendición? La bendición para los perseguidos. Lo dice ahí la palabra del Señor en esa frase importante que nuestro Señor declaró. De ellos es el reino de los cielos. La bendición recae sobre aquellos que viven bajo el mandato de Dios. Y en 1 de Pedro 3:14 dice la Biblia, mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. ¿Estarías dispuesto a morir por Jesús todos los días? ¿Estarías dispuesto a decir, por Jesús sí? Por mi fe en mi Jesús, sí. Lucas capítulo 9, versículo 23 dice, y es un pasaje que conocemos muchísimo, si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz cuando, cada día, y siga. Todos los días puede ocurrir, pero cuando es por la causa de Cristo. Y me acuerdo en una ocasión, cuando un muchacho fue detenido y cuando averigué por qué iba a ser detenido, le pregunté, él me dijo, me tomaron preso o me botaron del trabajo o me hicieron esto porque era cristiano. Y cuando yo averiguaba no tenía que ver nada con la fe, tenía que ver porque era un vago, porque era un delincuente, porque era un sinvergüenza y no porque realmente lo habían expulsado por la fe. Jesús recompensa a nivel, pone a nivel, nos pone a cada uno de nosotros a nivel de los profetas. Por eso dice, Mateo 5:12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así
persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si somos cristianos fieles a Jesús, no siempre hablarán bien de ti y de mí. A veces en esa persecución puede haber un concepto de decir, eres un fanático, eres un extremista, tienes que modernizarte. La vida cristiana no era lo que era la vida antes, ahora es totalmente diferente la vida cristiana, y etcétera, etcétera. Pero la Biblia, la palabra de Dios dice en Lucas 6:26, ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. No estamos buscando que el mundo de hoy nos aplauda. No estamos buscando que el mundo de hoy nos rinde pleitesía. No estamos buscando que el mundo de hoy apruebe lo que nuestro Señor Jesucristo nos mandó. No necesitamos la aprobación del mundo. Necesitamos la aprobación de nuestro Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No puedes dejar apagar tu fe, porque es una de las formas de luchar en contra de los que quieren perseguir la fe. Qué bueno sería que la fe nuestra se siga expandiendo y pueda llegar hasta todos los rincones, como llegó en este país hace muchos años al gobierno. Y aquel hombre sabio colocó allí la fuerza, porque cuando tú ves aquella frase que aparece en el dólar norteamericano que dice, en Dios confiamos, esa frase no fue puesta por gusto, era porque la influencia de la fe había llegado tan fuerte a la nación que llegó hasta el gobierno y se plasmó y sigue plasmada. Y desgraciadamente mucha gente ha querido hasta quitar esa frase. Eso es persecución. Pero la recompensa, el reino de los cielos. La fe no es un asunto de Dios. La fe es un asunto tuyo y mío. Y depende de ti y de mí la pasión, el deseo que yo le quiera poner a esta fe para lograr que esa persecución que pudiera venir no te entristezca. Si al contrario, te goces, como dice la palabra del Señor, porque eres bendito. Dice la palabra de Dios, bienaventurado, eres dichoso. Te sacaste la lotería con esto. Es maravilloso poder decir, a mí me persiguen por mi fe. No me persiguen porque soy una mala persona, porque soy mal, me persiguen por mi fe. Y es mi fe lo que me hace resaltar las verdades que están escritas en la palabra de Dios. ¿Estás dispuesto tú a sufrir por la fe? Mucha gente, si no está dispuesta ni siquiera a ver un video de fe cada semana para poder alimentar su fe, ¿crees tú que estará dispuesto en el día de mañana a ser perseguido por la fe y soportarlo? Necesitamos estar más fuertes que nunca. Agárrate de la palabra del Señor. Busca en ella las verdades centrales de su mensaje. Siéntela, vívela, que cada día sea un estilo de vida el vivir con Jesús. Él quiere darte el reino de los cielos. Dios me lo bendiga.